Pasamos de estar en el camerino a entrar a la cancha. Y a eso se le llama la implementación estratégica, o también conocida como la puesta en marcha del planeamiento estratégico. La puesta en marcha es la ejecución. Una cosa es en el camerino, otra cosa es en la cancha, en la acción, jugando el partido, donde ya la cosa cambia porque tengo que meter la mano al bolsillo y comenzar a usar recursos. Recursos para implementar las estrategias que conseguimos en la clase anterior. Recuerden que hasta ahora hemos hecho un proceso de análisis largo que nos tomó 5 capítulos. El capítulo introductorio, el capítulo 1, situación actual, el capítulo 2, visión, misión, valores y código de ética, el capítulo 3, la evaluación externa, el capítulo 4, la evaluación interna, el capítulo 5, objetivos de largo plazo, intereses organizacionales, y finalmente la última clase la dedicamos al proceso estratégico, que fue la clase más larga y definitivamente la que nos dio mucho trabajo, en el sentido de que yo tenía que mezclar todos los insumos que había trabajado en la etapa de análisis para entrar a esta caja negra, a este black box, a esta licuadora que de alguna manera nos trae una nueva palabra que se llama intuición. Vimos que el tema de intuición era un tema fundamental, porque no hay una receta que me diga si combino estas fortalezas con estas oportunidades o si trabajo con lo que salió en la matriz F y F mío, no. El asunto es cómo mezclo todos mis insumos en este proceso estratégico. Requiere de una característica muy especial en el ser humano que se llama intuición, olfato, presentimiento. Pero un buen análisis que haya desarrollado yo me va a llevar a trabajar una buena intuición, me va a mejorar, me va a ayudar. La intuición posiblemente sea algo innato en las personas, pero esto se va a ver beneficiado si es que yo tengo un trabajo interesante en el análisis. Muy bien, ya hemos trabajado toda esta parte inicial de los insumos, hemos trabajado el proceso, ya tenemos las estrategias externas e internas que nos van a tratar de llevar a la situación futura deseada. Entonces ahora tenemos que poner en marcha estas estrategias, tenemos que ponerlas en acción, tenemos que hacer lo que se llama la implementación o dirección estratégica. Si bien nos acordamos, cuando hemos trabajado este tema al comienzo del curso, esta fue la situación actual. Y eso nos llevó a tomarnos una fotografía para que cuando entremos a la cancha a jugar el partido, de alguna manera busquemos la situación futura que desearíamos conseguir con nuestro planeamiento. Esta cancha, como ustedes saben, se llamaba Industria, y en la industria hay un montón de jugadores, muchos jugadores, competidores, proveedores, complementadores, clientes, consumidores, el gobierno muchas veces, los stakeholders, la comunidad vinculada en general. Y después del análisis comenzamos a trazar nuestros caminos, la estrategia 1, la estrategia 2, la estrategia 3, y hoy día toca la implementación de esas estrategias. Esa implementación nos va a llevar a varios pasos. Recuerden ustedes que la situación futura ya la hemos trazado, esta es la visión. Recuerden ustedes que tenemos un motor impulsor que se llama la misión. Recuerden que esta visión la hemos volcado en objetivos de largo plazo. Podríamos decir de que la visión es igual a la sumatoria de los objetivos de largo plazo que, como bien dijimos, son cuantificables, medibles, alcanzables, desafiantes, jerárquicos, realistas, congruentes entre las unidades de la organización y sobre todo con un horizonte de tiempo. Pero estos objetivos a largo plazo requieren de hitos, de pequeños hitos
que se llaman objetivos de corto plazo. Estos objetivos de corto plazo nos van a llevar a trabajar sobre estos hitos donde cada objetivo de largo plazo va a ser la sumatoria de una serie de objetivos de corto plazo. Recuerden que en planeamiento y en general en gerencia no hablamos de muchos mediano plazo, no. Largo plazo, dependiendo de la industria, el horizonte más largo. Corto plazo, los pasos intermedios que yo doy para llegar a estos objetivos de largo plazo, y eso es fundamental tenerlo claro. Entonces, estos objetivos de corto plazo es lo primero que yo tengo que trazar para poder desarrollar los objetivos de largo plazo. Si yo tengo 5 objetivos de largo plazo, cada objetivo de largo plazo tendrá sus específicos objetivos de corto plazo. Esto es como un árbol. La visión, objetivos de largo plazo basado en los intereses organizacionales, y cada objetivo de largo plazo basado en objetivos de corto plazo. Y esto nos lleva a los 7 pasos que tenemos nosotros en la implementación. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7. 7 pasos tengo que dar yo cuando ejecuto mi plan estratégico. Primero, establecer los objetivos de corto plazo, como lo hemos dicho acá, y los objetivos de corto plazo tienen las mismas características que los de largo plazo. Son cuantificables, son medibles, son alcanzables, son desafiantes, necesito indicadores para poder saber si los estoy alcanzando o no, y eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos los conceptos generales del Balance Scorecard, que es el tablero de control, que nos va a llevar al capítulo 8 del planeamiento estratégico, que es cómo controlar todo este proceso basado en indicadores que me van a llevar a monitorear los objetivos de corto plazo para alcanzar los de largo plazo, y al alcanzar los de largo plazo, alcanzar la visión que me he trazado. Ahora, es sumamente importante pensar que para yo poner en marcha este plan estratégico necesito una estructura organizacional. Una estructura organizacional que de alguna manera me permita poner en marcha el plan estratégico con mayores probabilidades de éxito. Recuerden lo que dijo Alfred Chandler del Harvard Business School allá por los años 60. Structure follows strategy. La estructura sigue a la estrategia. El principal error que se comete en gerencia es tratar de implementar una estrategia nueva con una estructura organizacional antigua. Estas estrategias son nuevas, han sido el resultado del plan, y estas estrategias, para poder ponerlas en marcha, necesito una estructura organizacional que de alguna manera me ayude a ponerlas en marcha. Si yo tengo una estrategia, puede desarrollar negocios en China, mi organización tiene que cambiar, pues tendré que tener un nuevo gerente de operaciones internacionales, tendré que contratar gente en Shanghái si voy a poner oficinas en Shanghái, y de alguna manera mi logística, mis finanzas, mi manejo laboral va a cambiar. Y eso es fundamental. ¿Qué cosa voy a hacer esto? De repente mejoramiento de procesos, de repente reingeniería de procesos, de repente un achicamiento, una reestructuración o un cambio general. En general, todo esto lo que trata es de buscar una estructura organizacional que de alguna manera tenga éxito en el momento de implementar mis estrategias.